en el cas concret d'aquests presos. Sí, bueno, lo del blog es opinión que espero encuentre la gente bien fundada en razón de la experiencia y del tipo de conflicto que estamos presenciando y padeciendo y sufriendo. Creo que esos escorcolls que se están produciendo teóricamente van en busca de pruebas de delitos que están ya, finalmente parece que empieza a saberse de qué delitos se preocupan. Busca la malversació, no? Com es va pagar la campanya del referèndum de l'1 d'octubre. Claro, malversación de fondos. Lo que sucede es que, para complementar algunas de las observaciones que se han hecho, que creo que está legitimado pensar que un país en el que el ministro del Interior aparece involucrado en operaciones de guerra sucia, en situaciones delictivas, en contra de sus adversarios políticos, en el que se comete todo tipo de tropelías e injusticias, en donde se puede mandar a reprimir a la población a un mando que ha sido condenado por torturas en otro lugar del país, no veo por dónde se puede sostener que cuando la Guardia Civil va a buscar pruebas sobre un delito a un lugar, no las lleva en el bolsillo. Esa es la cuestión. La cuestión está, claro, en que van a buscar las pruebas o van a ponerlas. Porque, claro, resulta que al cabo de 5 meses todavía no sabemos qué delitos se imputan. Però això, diem, t'ho imagines tu. Claro, esto se parece mucho a aquello que se llamaba la justicia de Peralvillo. Primero se ejecuta al reo y luego se instruye la causa, que es lo que están haciendo con estos señores. Los han metido en la cárcel y ahora están viendo por dónde les pueden acusar de algún delito. Claro, es que todo es así. Todo es así, es una mezcla de injusticia, crueldad, depende de por dónde lo mires, pues te irrita de una manera, injusticia, crueldad, falta de humanidad, falta de sentimiento de solidaridad, en fin, un montón de cosas. Por ejemplo, el señor ministro de Exteriores de la República Suiza dice que este asunto es un asunto interno de España. Muy bien, suena muy razonable, aunque un poco sorprendente que haya que decirlo fuera, que haya que decirlo en el extranjero. ¿Acepto la propuesta? Sí, efectivamente, es un asunto interno de España, tan interno que resulta tópico, tradicional y clásico. ¿Gobierna la derecha? Hay gente de izquierda en la cárcel por sus razones políticas. Y eso es España. Claro, lo que sucede es que, por más que se empeñen, cada vez la situación se pone más tensa y más difícil y es imposible sostener que esto sea un asunto interno de España. Es un asunto que afecta al conjunto del continente y sin duda llama poderosamente la conciencia moral de la época. Esto es un pisoteo de los derechos humanos producido además por una gente cuya legitimidad para gobernar se ha desvanecido ya hace mucho tiempo. Si es que es típicamente español, vamos, es berlanguiano. Si no fuera porque hay tanto sufrimiento por medio y tanta injusticia y gente inocente padeciendo y tal, pues sería de risa. Un recurso por la forma en que se está aplicando el artículo 155, pero si el artículo 155 en sí mismo ya es inconstitucional, en sí mismo. Home, l'article no deu ser inconstitucional, és la Constitució. Claro, pero es que eso es lo berlanguiano y ridículo de la cuestión, que hay un artículo de la Constitución que cuando se activa aniquila toda la Constitución, porque su contenido deja literalmente mano abierta al poder más arbitrario, porque dice, se adoptarán todas las medidas que la autoridad considere necesarias. La autoridad es el señor Rajoy, M. Rajoy. Pues eso quiere decir que efectivamente el artículo 155 es un artículo que además ya lo hablamos en una cierta ocasión, recuerda, Xavi, allí sentados. Ese artículo es una reproducción literal del correspondiente de la República Federal de Alemania, de la Constitución de la República y del de la Constitución de Weimar, que se llamaba artículo de la dictadura constitucional. En el caso de los alemanes dio efectivamente lugar a la dictadura de Hitler, se utilizó para eso. Y aquí, pues es lo mismo, ese artículo tiene de dictadura constitucional, es decir, de constitucional lo mismo que el tribunal, nada. Es la dictadura. Permet que hi hagi tics autoritaris, vols dir? Pero por supuesto, pero es que además resulta que esto es un país sometido a la voluntad omnímoda de un solo señor,
que es el que interpreta todo, porque claro, ellos dicen, no, tenemos una garantía de Estado de Derecho, que es que lo pasamos por el Senado, pero hombre, no me fastidie usted, si todos los señores del Senado son mayoría absoluta, son de usted, se juegan la carrera, la vida y hasta el condumio y los sobresueldos si votan en contra de lo que usted dice, de forma que eso no es garantía de nada, eso es un artículo de plenos poderes a una persona que representa lo más negro, lo más nacional católico, lo más autoritario y, por supuesto, lo más catalanófobo de los últimos años en España. Y ciertamente, además, para vergüenza de todo el país, tiene no solo el apoyo muy esperable de Ciudadanos, sino también del PSOE. Y, si me apuran, de una parte de Podemos. Dos cuestiones muy breves. En 1936, un reconocido entonces y famoso y muy digno lingüista austríaco, especializado en varias lenguas, por un hombre de muchas capacidades, escribió un libro, publicó un libro, en 1936, 2 meses después del alzamiento de los fascistas, que se llama Castilien gegen Katalonien, Castilla contra Cataluña. Y es el mejor libro que yo he leído sobre la cuestión catalana, escrito por un lingüista austríaco. Espero que se traduzca, de hecho lo he propuesto para traducir, y el núcleo del libro es la esencia, el alma de la nació catalana, és la seva llengua, i la conservació de la seva llengua ha garantit la continuïtat de la nació catalana fins al día de hoy. Mezclo las cosas porque todavía estoy así. Ciertamente, y dice, es un libro fascinante porque realmente es un hombre que comprende la situación hace casi 100 años y lo que refleja en ese libro, por eso espero que esté traducido pronto y que lo podamos comentar, es exactamente la situación que hay ahora. El vehículo de conservación de esa lengua, que es el tesoro de la nación catalana, es la escuela catalana. Y ya entonces este hombre se maravillaba del espíritu de la escuela catalana, los métodos, la renovación, etcétera, de la escuela catalana. 2. Y como cada cual hace lo que puede y lo que quiere, y servidor se permite el lujo de hacer lo que predica, pues es que vengo de hablar con las directoras de 2 escuelas, una en Girona, una de una escuela primaria y la otra del instituto, porque el año que viene mis hijos estudiarán ahí, en la escuela, en la inmersión lingüística catalana. A partir de, espero que... Vens a viure a Catalunya, doncs? Por supuesto. Perquè si tu ets a Madrid i ells són a l'escola aquí no els hi podràs portar regularment. Claro, nos venimos todos. Sí, si em permetéis, yo también parlo con Mari. Sobre la escuela, claro. Mira, a mí me parece que es, con todos mis respetos, esta conversación está completamente fuera de lugar. La escuela debe enseñar en la lengua materna de la población y la lengua materna de los catalanes es el catalán. Si aquí... Eso no es cierto. En gracia a... De algunos catalanes, de otros catalanes, la lengua materna no es el catalán. Yo no sé si alguna vez a ti te ha interrumpido alguien aquí, yo no. Y por lo tanto, por favor, no me interrumpas, porque interrumpir a la gente es un abuso. Y eso es justamente lo que llevan siglos haciendo los castellanos con los catalanes, impidiéndoles desarrollarse como tales, cultivar su propia lengua, enseñar en su propia lengua, hablar su propia lengua, llamarse con sus nombres, tener las calles que quieren tener. Ha sido una imposición de siglos. ¿Y cómo se puede ignorar eso y caer en la trampa? Y lo siento, colegas, pero estáis cayendo en la trampa. Que si el resultado de la escuela catalana, que si el castellano... Pero vamos a ver, aquí lo importante es que la escuela catalana esté en el idioma materno de los catalanes. Eso es un derecho incuestionable. Si a más, por su carácter democrático, tolerante, pacífico, excesivo de muchos casos, tolerante, los catalanes quieren también cultivar el indudable tesoro de la lengua castellana y lo hacen, miel sobre hojuelas. Pero primero de todo, es el derecho de los catalanes a hablar en su lengua. Y de ese derecho han sido privados por la fuerza bruta, el asesinato y el crimen durante una dictadura
que no ha durado solo 40 años, ha durado mucho más, muchísimo más, viene de mucho más atrás y, como estamos viendo, sigue. Y a mí me parece insólito que se pueda defender en catalán una política que lleva al exterminio del catalán. Insólito, incomprensible. No entiendo cómo se puede hacer eso, porque ir contra la lengua materna de una colectividad es un genocidio. Las lenguas todas son tesoros. No conozco ningún catalán que menosprecie el castellano. Estoy harto de oír a los castellanos menospreciando el catalán. Empezando por los pedantes que dicen que es un dialecto que no sé qué, que no sé cuántos y cuántos. Cuando es una lengua que tiene una tradición cultural, y en esto tampoco quiero entrar porque es una cuestión de rivalidades, pero tiene una tradición cultural tan antigua o más que la castellana. Y claro, vamos a ver, yo soy escritor. Si a mí me obligan a escribir en una lengua que no es la mía, me voy a rebelar. Y espero que no me escuche el señor Llanera o Llanera, porque mi rebelión será una rebelión poética como Byron. Es posible. En todo caso, habréis observado, queridos colegas, que el señor director general de la policía se expresa en un sentido profunda y esencialmente español. Ha dicho, es que aprovechan las circunstancias para decir lo que piensan. Claro, ese es el problema del gobierno, claro, que la gente tiene que aprovechar las circunstancias para decir lo que piensa porque el gobierno no les deja. Esto de Lavapiés y lo de Murcia, que es mucho peor, porque lleva mucho más tiempo, la actitud del gobierno es mucho más detestable, más autoritaria, más odiosa, más injusta, y todo demuestra lo del famoso Martín Niemöller. Vinieron por los catalanes, tú no te moviste y ahora van a forrarte a ti. En fin, voy a ser cauto en las palabras. Claro, eso no es que decir, bueno, el gobierno está perdiendo pero si no lo ha tenido nunca. La única posibilidad de este gobierno es que la gente se callara, y como la gente ya no se calla porque ya han terminado de robarlo todo, y por cierto, utilizo la palabra gobierno, pues no sé por qué, porque no veo por qué no llamamos a esta gente lo que llaman los jueces, una asociación de presuntos delincuentes que han tenido, lo que dicen los jueces, no lo estoy diciendo yo, una asociación de presuntos delincuentes que han tenido la genialidad de constituirse en partido político. No está nada mal, pero eso ni es un gobierno, ni este señor es el portavoz de un gobierno, ni esto se puede tomar en serio. Esto es una gente que está decidida a imponer, por cierto, y sin ofender a nadie, yo tuve que aguantar la formación del espíritu nacional en la escuela. Un conjunto de memeces y estupideces que cuadriculaban la cabeza a los niños. Una historia completamente ridícula y estúpida, que además emasculaba las energías de la gente. Y esta gente que ganó las elecciones con un ministro que pretendía españolizar a los nens catalans, termino, abolió una asignatura de conciencia ciudadana porque adoctrinaba a los nens. Y ahora están poniendo banderita, tú eres rojo.